Keitol había vivido 300 ciclos. Había visitado 47 mundos. Había conocido seres de luz, criaturas que surcaban el vacío del espacio y entidades que existían en múltiples dimensiones a la vez. Creía haber visto todo lo que la galaxia ofrecía. Se equivocaba. El colectivo Valoran llevaba 5 ciclos estándar observando a la humanidad. Estas extrañas criaturas de cuerpo blando habían descubierto recientemente que viajaban más rápido que la luz. Eran jóvenes para los estándares galácticos. Su esperanza de vida era ridículamente corta. La mayoría moría antes de cumplir 100 años. Los primeros informes del colectivo describían a los humanos como emocionales, impredecibles y propensos a la violencia. Luchaban por territorios, recursos e ideas. Se mataron entre sí en cantidades asombrosas a lo largo de su historia. El Alto Consejo encontró esto a la vez inquietante y algo divertido. Los valoranos habían evolucionado más allá de ese comportamiento primitivo hacía 800 ciclos. Resolvían los conflictos mediante la negociación y el compromiso. La sola idea de matar a otro ser consciente les parecía bárbara. Cuando el Consejo decidió enviar una misión diplomática para estudiar de cerca a los humanos, Kate se ofreció voluntario de inmediato. Sentía curiosidad por estas extrañas criaturas. Quería comprender cómo una especie tan violenta había logrado alcanzar las estrellas sin autodestruirse. La misión era sencilla. Kate y otros 46 observadores valoranos se integrarían en una flota humana durante varios meses. Observarían, aprenderían e informarían al Consejo. Los humanos aceptaron el acuerdo con sorprendente entusiasmo. Parecían ansiosos por causar una buena impresión en sus vecinos galácticos. Keitol abordó la nave humana llamada Steadfast en una fresca mañana en la colonia humana de Nueva Houston. La nave era grande para los estándares humanos, con una tripulación de 400 personas. Formaba parte de un convoy que protegía 3 naves coloniales que transportaban a 12.000 civiles a un nuevo mundo. La capitana del Steadfast era una mujer llamada Laura Bennett. No era ni alta ni baja para ser humana. Su cabello era gris y estaba recogido hacia atrás, dejando al descubierto un rostro marcado por años de servicio. Sus ojos eran de un azul pálido que le recordó a Keitol el metano congelado. Saludó a Keitol en el hangar principal de la nave con un firme apretón de manos. Los valoranos no se daban la mano, pero Kate había aprendido la costumbre. «Bienvenido a bordo», dijo Laura. Su voz era tranquila y mesurada. «Espero que su estancia con nosotros sea instructiva». «Gracias, Capitán Bennett. Estoy segura de que lo será». Laura asintió una vez. «Algunas reglas básicas. Usted y su gente son libres de moverse por la nave y observar nuestras operaciones. Pero si tenemos problemas, no se interpongan». «Entendido». Kate encontró la advertencia casi divertida. ¿Qué tipo de problemas esperan? Ojalá ninguno, pero esto es espacio fronterizo. Piratas, asaltantes, alienígenas hostiles. Nunca se sabe con qué se puede encontrar uno aquí. Keitol había estudiado la región. Había algunos elementos criminales menores operando en la zona, pero nada que debiera preocupar a una nave militar. Estoy segura de que su nave puede manejar cualquier dificultad. Algo brilló en los ojos de Laura. Estuvo ahí por un momento, luego desapareció. Esperemos no tener que averiguarlo. La primera semana a bordo del Steadfast transcurrió sin incidentes. Kate dedicó su tiempo a observar a la tripulación humana y sus rutinas diarias. Le fascinaban sus contradicciones. Trabajaban largas horas en tareas difíciles, pero también reían y bromeaban entre ellos. Se quejaban de su comida, sus dormitorios y sus oficiales al mando, pero cumplían con sus deberes con evidente dedicación. Keitol estaba particularmente interesado en un joven oficial llamado Danny Mars. Danny tenía 24 años, según los cálculos humanos. Tenía cabello oscuro, piel morena y una sonrisa fácil que aparecía con frecuencia.
Servía como oficial táctico subalterno y estaba ansioso por explicar los sistemas de la nave a sus visitantes alienígenas. El Steadfast es un crucero de clase guardián, le dijo Danny a Kate Rall durante un recorrido por el puente. No es la nave más grande de la flota, pero es rápida y ataca con fuerza. 40 tubos de misiles, 12 baterías de cañones de riel y sistemas de defensa puntual que pueden rastrear 1000 proyectiles a la vez. Kate Rall examinó las exhibiciones de armas con creciente inquietud. Eso parece mucha potencia de fuego para una misión de escolta. Danny se encogió de hombros. Nunca se tiene demasiada potencia de fuego. Eso solía decir mi instructor en la academia. ¿Esperas usar estas armas? Espero que no. Pero si alguien amenaza esas naves coloniales, estaremos listos. La sonrisa de DY se desvaneció levemente. 12.000 civiles ahí fuera. Familias, niños. No dejaremos que les pase nada. La convicción en la voz del joven sorprendió a Keitol. No era bravuconería ni pose. Danny hablaba en serio. Kate Rall conoció a muchos otros miembros de la tripulación durante esa primera semana. Estaba la sargento María Vance, quien dirigía la estación principal de artillería. Era una mujer pequeña, de cabello corto y negro, y ojos que parecían verlo todo a la vez. Rara vez sonreía, pero conocía sus sistemas de armas con una intimidad que rayaba en la obsesión. Estaba el comandante Paul Gibson, el oficial ejecutivo de la nave. Era alto y de hombros anchos, con una voz profunda y un comportamiento tranquilo. Era el segundo al mando del capitán y la tripulación lo respetaba sin duda. Estaba en Katie Moore, una joven recién salida de la academia. Era pelirroja, tenía pecas y un entusiasmo que a veces molestaba a sus colegas más experimentados. Trabajaba en ingeniería, supervisando los sistemas de energía de la nave. A Carter le gustaba Katie. Le recordaba a los jóvenes valoranos que empezaban sus carreras, llenos de energía e idealismo. ¿Por qué te uniste a la flota?, le preguntó Kate una noche en el mesaúl de la nave. Katie reflexionó sobre la pregunta. Quería ayudar a la gente. Sé que suena simple, pero es cierto. Mis padres siempre me enseñaron que tenemos la responsabilidad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, incluso arriesgando su propia vida. Sobre todo entonces, sonrió Katie. ¿De qué sirve vivir si no estás dispuesto a defender algo?, preguntó Kate sin respuesta. El convoy viajó por el espacio vacío durante 2 semanas. Las 3 naves coloniales se movían en formación, rodeadas por el Steadfast y 3 naves de escolta más pequeñas. El viaje estaba programado para durar 6 semanas en total. El día 14, Keitol estaba en sus aposentos revisando sus notas cuando sonó la alarma. No era un timbre suave ni una alerta tenue. Era un sonido chillón y aullante que parecía vibrar a través de las paredes de la nave. Las luces de sus aposentos cambiaron de un blanco suave a un rojo intenso. El corazón de Kate se aceleró, el de ambos. Salió a trompicones de sus aposentos y se dirigió al pasillo. Los tripulantes humanos corrían a su lado en ambas direcciones, pero no había caos. Cada uno parecía saber exactamente dónde debía estar. Sus rostros estaban concentrados, decididos. Danny Mars apareció junto a Keital. La sonrisa anterior del joven oficial había desaparecido, reemplazada por una expresión de determinación sombría. Cubierta de observación, dijo Danny. Ahora todos ustedes. ¿Qué está pasando? Incursores, 15 naves, Sindicato Kvari. Keitol sintió un frío en el pecho. Los Kretvari no eran criminales menores. Eran esclavistas y asesinos que se refugiaban en naves vulnerables en el espacio fronterizo. El colectivo Valoran siempre los había evitado, desviando sus naves para mantenerse lejos del territorio Cerevari. 15 naves, repitió Kate. Contra 4, Danji apretó la mandíbula. Sí, debería ser una pelea justa. Antes de que Kate pudiera responder, Danny se había ido, corriendo hacia el puente.
Kate reunió a sus compañeros observadores y los condujo a la plataforma de observación. Desde allí, podían ver la batalla a través de los grandes ventanales que bordeaban una pared de la sala. Las naves Ceretar eran visibles a lo lejos, avanzando hacia el convoy en formación de ataque. Eran naves horribles cubiertas de púas y armas. Cada una era más grande que la firme. La voz de la capitana Laura Bennett llegó por el sistema de comunicación de la nave. Era tranquila y firme, como si estuviera hablando del clima. Todos, aquí la capitana. Tenemos 15 naves hostiles acercándose. Su objetivo son las naves coloniales. Nuestro trabajo es asegurarnos de que nunca alcancen a esos civiles. Una pausa. Puestos de batalla. Mantenemos la línea. La respuesta de la tripulación fue un rugido que le provocó un dolor intenso en las membranas sensoriales a Kate. De pie ante la ventana de observación, rodeado de sus compañeros valoranos, observó cómo 4 naves humanas giraban para enfrentarse a un enemigo que los superaba en número casi 4-1. Ninguno intentó huir. Ninguno intentó rendirse. Simplemente se prepararon para luchar. Y Kate sintió por primera vez en su larga vida una sensación que no reconocía. Tardó varios instantes en identificarla. Era miedo. Los primeros misiles se lanzaron desde el firme antes de que Kate pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo. Brillantes rayos de luz atravesaron la oscuridad del espacio, dirigiéndose directamente hacia la flota enemiga que se aproximaba. Las naves Ktvari se dispersaron ligeramente, activando sus propios sistemas de armas. El fuego de respuesta llenó el vacío entre las dos fuerzas. Las ventanas de la cubierta de observación se atenuaron automáticamente para proteger a los observadores de los cegadores destellos de las explosiones. Kate apretó las manos contra el cristal, con los corazones latiendo con fuerza en su pecho. Había visto grabaciones de batallas espaciales en los archivos históricos. Había estudiado los grandes conflictos del pasado antiguo. Pero verlo suceder en tiempo real, sintiendo la nave temblar bajo sus pies, oyendo el lejano estruendo de las armas, esto era algo completamente diferente. El Steadfast avanzó a toda velocidad, tomando la posición de cabeza en la formación humana. Las 3 naves de escolta más pequeñas se desplegaron tras él, formando un patrón defensivo alrededor de las naves coloniales. La voz del capitán Bennett volvió a sonar por el sistema de comunicación. Todas las baterías, fuego a discreción. Concéntrense en las naves de cabeza. Rompan su formación. La nave se estremeció al ser lanzada otra andanada de misiles. Keitol pudo ver los cañones de riel disparando, lanzando proyectiles de metal sólido a velocidades increíbles hacia el enemigo. Cada impacto creaba una pequeña explosión a medida que la energía cinética se convertía en fuerza destructiva. Una de las naves Ktvari recibió un impacto directo en sus motores. La nave giró fuera de control, con fuego y atmósfera saliendo de múltiples brechas. Keitol observó cómo se alejaba de la batalla, ya no representaba una amenaza. Uno menos, dijo alguien por el canal de comunicación. Quedan 14. Los Ktvari no eran objetivos pasivos. Su fuego de respuesta fue intenso y preciso. Keitol vio destellos brillantes cuando los misiles enemigos detonaron contra los escudos defensivos del Steadfast. La nave se balanceaba con cada impacto y las luces de advertencia comenzaron a parpadear en varias pantallas de la cubierta de observación. Una joven valorana llamada Zeta agarró el brazo de Kate. Deberíamos irnos. Deberíamos llegar a las cápsulas de escape. Kate comprendió el impulso. Su instinto le decía que corriera, que se escondiera, que escapara de esta locura. Pero algo lo mantenía inmóvil. Necesitaba ver esto. Necesitaba entender. Todavía no, dijo. Observa. La batalla se desarrollaba con una belleza terrible. Las naves humanas se movían en patrones que parecían casi orgánicos. Cada nave cubría las debilidades de sus vecinas mientras exponía a los enemigos a un fuego cruzado devastador. Se comunicaban constantemente. Breves ráfagas de información táctica pasaban entre capitanes y tripulación.
Kate se encontró observando la pantalla táctica principal en la cubierta de observación. Mostraba las posiciones de todas las naves en el combate, amigas y enemigas. Las 4 naves humanas eran pequeños puntos azules rodeados de 15 rojos. La matemática era simple. Los humanos estaban superados en armamento, número y potencia. Parecía que no les importaba. Una segunda nave Krebari explotó, luego una tercera. Los artilleros humanos localizaban sus objetivos con una precisión aterradora. La estación de artillería de la sargento María Vance fue responsable de al menos una de esas bajas, según la charla táctica que Catil podía oír. Pero los humanos también sufrían daños. Una de las naves de escolta más pequeñas reportó fallos críticos en sus generadores de escudos. Otra había perdido su matriz principal de sensores y luchaba a ciegas. Redireccionen la energía de los sistemas no esenciales, ordenó el capitán Bennett. Mantengan esos escudos arriba. No podemos permitirnos perder a nadie. Keitol notó algo extraño en la voz de la capitana. No había miedo, pánico ni incertidumbre. Hablaba como si se tratara de un ejercicio de entrenamiento, como si el resultado ya estuviera decidido. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Al parecer, la comandante Krebari se preguntaba lo mismo. Se recibió una comunicación por un canal abierto, traducida automáticamente por las computadoras de la nave. Naves humanas, les habla el comandante Drax del sindicato Krebari. Los superamos en número y armamento. Ríndanse ahora y permitiremos que su tripulación viva como sirvientes. Sigan luchando y los destruiremos a todos. Kefal esperaba algún tipo de negociación. Quizás los humanos intentarían ganar tiempo, ofrecer una rendición parcial o encontrar una solución diplomática a la crisis. En cambio, la capitana Bennett rió. No era una risa nerviosa ni forzada. Era genuina diversión, como si la comandante Krebari hubiera contado un chiste particularmente bueno. Comandante Drax, respondió. Tengo 12.000 civiles detrás de mí, familias, niños. Si los quieren, tienen que pasar por encima de nosotros. Una pausa y les prometo que les va a costar más de lo que pueden pagar. La respuesta del comandante Krebari fue una lluvia de maldiciones en su lengua materna, seguida de una orden a su flota para que intensificaran el ataque. La batalla entró en su fase más violenta. Querol observó cómo el Steadfast recibía un impacto tras otro. Los escudos de la nave fallaban en varios sectores. Se reportaron brechas en varias cubiertas. Las bajas aumentaban, pero los humanos seguían luchando. Observó a la sargento María Vance a través de una pantalla secundaria que mostraba la estación principal de armas. Sus manos se movían por los controles con precisión mecánica, rastreando objetivos, ajustando las soluciones de disparo, lanzando armas. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Se había convertido en una máquina de destrucción, fría y eficiente. Un misil impactó cerca de la plataforma de observación, tan cerca que Ketrel sintió el impacto a través del suelo. Varios de sus compañeros valoranos gritaron de miedo. Las luces parpadearon y se apagaron por un momento antes de. Se activó la energía de emergencia. Informe de daños, exigió la voz del capitán Bennett. Broche de casco en la cubierta 7. Mamparos de emergencia en espera. 15 bajas, 3 críticas. Equipos médicos responden. Ingeniería, consiga más potencia para los escudos delanteros. Trabajando en ello, capitán. Estamos forzando el reactor más allá de los límites de seguridad. No me importan los límites de seguridad. Me importan esas naves coloniales. Keitol percibió algo en la voz del capitán. Entonces no fue miedo, pero tampoco la fría calma que había mostrado antes. Era algo más duro, algo más feroz. Era determinación. La cuarta nave Kvari explotó bajo el fuego concentrado del Steadfast y una de las naves de escolta. La quinta nave intentó separarse de la batalla y fue derribada por el fuego de los cañones de riel antes de que pudiera escapar, pero una de las naves de escolta humana estaba muriendo.
Keitol observó el destello de su punto azul en la pantalla táctica. La nave había sufrido demasiados daños. Sus armas estaban desconectadas. Sus motores fallaban. Capitán Bennett, le habla el capitán Rodríguez del Swift Current. La voz era tensa, llena de dolor. Hemos terminado. Los motores se han ido. El soporte vital está fallando. No podemos continuar. Lleven a su gente a las cápsulas de escape, respondió Bennett. Cubriremos su evacuación. Negativo. No hay tiempo. El enemigo se está posicionando para otro ataque. Una pausa cargada de significado. Vamos a embestirlos. Kate no entendió al principio. Embestirlos. ¿Qué significaba eso? Luego observó en la pantalla táctica cómo la nave humana averiada giraba hacia la mayor concentración de naves Krebari. Los motores restantes se encendieron, impulsando la nave moribunda cada vez más rápido. Los Krebari intentaron dispersarse, pero fueron demasiado lentos. La rápida corriente golpeó a dos de sus naves a toda velocidad. La colisión creó una explosión que eclipsó brevemente a la estrella local. 3 naves murieron en ese momento. Una humana, 2 Krebari. El capitán Rodríguez y toda su tripulación habían desaparecido. Kate permaneció en silencio atónito. Acababa de ver a más de 100 humanos elegir la muerte. Se habían sacrificado para llevarse a sus enemigos con ellos. Habían convertido su nave moribunda en un arma. Los valoranos no tenían una palabra para esto. El concepto era demasiado ajeno a su forma de pensar. ¿Por qué alguien elegiría morir cuando escapar era posible? ¿Por qué alguien se destruiría para dañar a un enemigo? Pero los humanos no parecían sorprendidos. Entristecidos, sí. Kate percibió el dolor en sus voces, pero no sorprendido. Era algo que comprendían. Era algo que aceptaban. La batalla continuó. Las 3 naves humanas restantes cerraron filas alrededor de las naves coloniales. 9 naves Krebi permanecían, pero ya no atacaban con la misma confianza. La pérdida de 3 naves en una embestida suicida los había conmocionado. Todas las naves mantengan la formación, ordenó el capitán Bennett. Están dudando. Hagamos que se arrepientan de haber venido. Otra descarga de misiles. Otra nave Krebari averiada y a la deriva. Kate miró a sus compañeros observadores. Estaban apiñados en la cubierta de observación. Sus rostros reflejaban el mismo horror que él. Ninguno habló. No había palabras para describir lo que estaban presenciando. Un joven observador llamado Tis finalmente rompió el silencio. Están locos. Los humanos están completamente locos. Kate negó con la cabeza lentamente. No, no están locos. Son algo peor. ¿Qué? Kate observó cómo el Steadfast lanzaba otro ataque. Observó cómo la tripulación humana corría a reparar los sistemas dañados mientras su nave se sacudía bajo el fuego enemigo. Observó cómo la capitana Laura Bennett dirigía con calma la batalla desde su puente. Están dispuestos a morir, dijo, y no tienen miedo. Eso es peor que la locura. Es algo para lo que no tengo nombre. La batalla estaba lejos de terminar. Pero Kate ya sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ver el universo de la misma manera. La tercera hora de batalla trajo el peor momento que Keital experimentaría jamás. El Steadfast ardía, no en el sentido literal, ya que no había oxígeno en el espacio para mantener las llamas. Pero los incendios ardían en múltiples compartimentos donde aún quedaba atmósfera. Los equipos de control de daños luchaban desesperadamente por contener la destrucción mientras sus compañeros seguían luchando contra el enemigo. Keitol se había trasladado de la cubierta de observación a una estación de monitoreo secundaria en las profundidades de la nave. Las secciones exteriores eran demasiado peligrosas ahora, expuestas al fuego enemigo que atravesaba los escudos debilitados con cada vez mayor frecuencia. Podía oír los informes de daños que llegaban por el sistema de comunicación. Formaban una lista sombría que se hacía más larga con cada minuto que pasaba. Las cubiertas 4 a 7 habían perdido atmósfera.
Se confirmó la muerte de 53 tripulantes. Otros 20 estaban desaparecidos. La enfermería estaba abarrotada de heridos. Uno de los 2 reactores principales de la nave se había visto obligado a desconectarse tras recibir un impacto directo. Y los humanos seguían luchando. Kate se encontró de pie cerca de una estación de ingeniería observando a un equipo de técnicos trabajar frenéticamente para restablecer la energía de los escudos delanteros. Su líder era un hombre llamado Jefe Torres, un humano corpulento de cabello canoso y manos manchadas de aceite. «Vamos, vamos», murmuró Torres, con los dedos revoloteando sobre la consola. «Solo deme 5 minutos más. Es todo lo que necesito». Una explosión cercana sacudió la nave. Uno de los técnicos más jóvenes cayó contra una pared y gritó de dolor. Torres ni siquiera levantó la vista de su trabajo. «Vuelva a su puesto», dijo. «No tenemos tiempo para heridos». El joven, con el brazo claramente roto, regresó a su consola y continuó trabajando con su única mano sana. Keital no podía apartar la mirada. La determinación de estos humanos superaba cualquier cosa que hubiera encontrado en 300 ciclos de vida. Estaban heridos. Se estaban muriendo. Y se negaban a detenerse. Entonces llegó el momento que atormentaría sus pesadillas para siempre. Una sección de la nave cerca de Menenjenirin sufrió una brecha catastrófica. Kate oyó primero la alarma, un tono diferente al de la alerta general de batalla. Esta era más aguda, más urgente. Brecha de casco en la sección 17. Una voz de computadora anunció. Mamparos de emergencia cerrándose en 60 segundos. Sección 17. Kate conocía esa zona. Estaba cerca del centro principal de distribución de energía. 7 tripulantes estaban estacionados allí. Uno de ellos era Ensign Katie Moore. Kate corrió hacia la sección sin pensar. No sabía qué pretendía hacer. No podía ayudar con las reparaciones. No podía luchar contra el enemigo. Pero necesitaba ver. Llegó a una mirilla que daba a la sección dañada. El casco había sido destrozado por el fuego enemigo. La atmósfera se escapaba al espacio a través de un agujero del tamaño de un vehículo de transporte humano. Todo lo que no estaba asegurado era arrastrado hacia ese agujero. Y allí, luchando contra la fuerza del aire que escapaba, estaba Katie Moore. Se aferraba a una viga de soporte con una mano. La otra, presionada contra una consola, sus dedos se movían por los controles, incluso mientras el aire intentaba arrastrarla al vacío. Otros tripulantes de la sección se dirigían hacia el mamparo de emergencia, intentando escapar antes de que se sellara. 3 lo lograron, 4 no. Kate apretó la mano contra la mirilla. Quería ayudar. Quería hacer algo, pero no podía hacer nada. Katie levantó la vista de su consola. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la mirilla. Sonrió. No era una sonrisa triste ni asustada. Era la misma sonrisa brillante y entusiasta que había mostrado al explicar sus razones para unirse a la flota. Parecía tranquila. Luego regresó a su consola y continuó trabajando. En son más. La voz del capitán Bennett llegó a través del sistema de comunicación. Estamos detectando una sobrecarga de energía en su sección. ¿Qué está haciendo? La voz de Katie era tensa pero firme. Redireccionando energía al conjunto de armas. Capitán, los conductos principales están dañados. Pero puedo desviarlos a través de la unión secundaria. Los mamparos se cerrarán en 30 segundos. Salga de ahí. No hay tiempo. Si me detengo ahora, perderemos las armas delanteras durante al menos 10 minutos. Necesita esas armas, capitán. Una pausa. Cuando Bennett volvió a hablar, su voz era diferente. Más suave pero de alguna manera más dura al mismo tiempo. Katie, por favor, dile a mis padres que los amo. Otra pausa. Y dals un infierno, capitán. La consola parpadeó cuando Katie terminó su trabajo. Las lecturas de energía en la pantalla de armas aumentaron cuando las armas delanteras volvieron a estar en línea. El mamparo comenzó a cerrarse.
Katie no intentó correr. Se quedó de pie en su puesto, con la mano aún en la consola mientras la enorme puerta metálica se cerraba entre ella y la seguridad. Lo último que Keital vio fue su rostro, tranquilo y decidido, desapareciendo detrás del mamparo. Luego se fue. La sección quedó expuesta al espacio. Katie Moore y otros 3 tripulantes murieron en segundos, sus cuerpos arrastrados al vacío. Catol se quedó paralizado en la portilla. Su mente no podía procesar lo que acababa de presenciar. Una joven llena de vida, esperanza y sueños había elegido morir para que su nave pudiera seguir luchando. No había gritado. No había suplicado ayuda. Simplemente había cumplido con su deber hasta el final. El jefe Torres apareció junto a Ketal. El hombre tenía el rostro bañado en lágrimas, pero su voz era firme. Las armas de avanzada están de nuevo en funcionamiento, informó a través del sistema de comunicación. Gracias a Moore. Confirmado, respondió la capitana Bennett, con la voz ligeramente quebrada al pronunciar la palabra. Todas las baterías. Fuego. El Steadfast desató todo lo que tenía. Las armas de avanzada recién restauradas se unieron al bombardeo, enviando una lluvia de misiles y proyectiles de cañones de riel hacia la flota enemiga. 2 naves Ktari más explotaron bajo el ataque. Keitol finalmente recuperó la voz. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Torres lo miró con ojos que reflejaban siglos de dolor y orgullo. Porque eso es lo que hacemos. Protegemos a los nuestros cueste lo que cueste. Pero ella tenía una vida por delante. Tenía familia, amigos, esperanzas para el futuro. Y ahora tenía algo más. Torres puso su mano sobre el hombro de Keital, un gesto que el embajador había aprendido que debía consolar. Ella tiene un significado. Su muerte significó algo. Esos cañones delanteros acababan de destruir 2 naves enemigas. Son 2 naves que no amenazarán a esas naves coloniales. 2 naves que no esclavizarán a familias humanas. ¿Vale la pena una vida por eso? Torres guardó silencio un largo momento. Pensó que sí. Eso es lo que importa. La batalla continuaba a su alrededor. Las naves humanas supervivientes seguían luchando, maltrechas pero invictas. La flota Ktvari, ahora reducida a 7 naves, mostraba signos de incertidumbre. Sus ataques eran menos coordinados, sus movimientos más cautelosos. Esperaban una presa fácil. Habían encontrado algo completamente distinto. Kate regresó a la cubierta de observación, aunque ahora la sentía diferente. Las estrellas fuera de las ventanas eran las mismas. Las pantallas tácticas mostraban la misma información, pero todo había cambiado. Había visto morir a una joven. La había visto elegir la muerte voluntariamente, incluso con alegría. Y había visto cómo su sacrificio cambiaba el curso de la batalla. Los valoranos desconocían este concepto. En su sociedad, la preservación de la vida individual era la máxima prioridad. Ninguna causa merecía la pena morir porque ninguna causa era más valiosa que la existencia misma. Pero los humanos tenían un cálculo diferente. Comparaban sus vidas con las de los demás y se encontraron dispuestos a pagar el precio. Era hermoso. Era terrible. Era lo más aterrador que Keital había vivido jamás. Se retiran, anunció alguien por el sistema de comunicación. El enemigo se retira. Kate observó la exhibición táctica mientras las naves Krebari restantes se alejaban de la batalla. No fueron destruidas, pero sí derrotadas. Habían perdido 8 naves y cientos de tripulantes. El precio de la victoria era demasiado alto. Los humanos habían ganado. Pero al mirar a sus compañeros observadores, Kate no vio celebración en sus ojos. Solo vio el reflejo de su propio horror. Habían presenciado algo que les acompañaría para siempre. Habían visto de lo que eran capaces los humanos cuando tenían algo que proteger. Y todos, cada uno de ellos, estaban profundamente asustados. El silencio tras la batalla era peor que el ruido del combate. El Steadfast flotaba por el espacio, rodeado de escombros y restos dispersos de naves destruidas.
Los equipos de reparación de emergencia trabajaban sin descanso para mantener la nave en funcionamiento. Los equipos médicos atendían a los heridos. Y en algún lugar de la vasta frialdad del espacio, los cuerpos de los muertos flotaban solos. Kill pasó el primer día después de la batalla en sus aposentos, incapaz de enfrentarse a los humanos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Katie Moore, su sonrisa, su aceptación, su decisión. Al segundo día, se obligó a salir de su habitación. Necesitaba comprender. Necesitaba dar sentido a lo que había presenciado. La nave era diferente ahora. Los humanos se movían más despacio, con el agotamiento y el dolor reflejados en sus rostros. Pero seguían trabajando. Seguían reparando daños, curando heridas y manteniendo al Steadfast en vuelo. Kate encontró al comandante Paul Gibson en el comedor de la nave. El hombre corpulento estaba sentado solo en una mesa, contemplando una taza de café frío. Su uniforme estaba arrugado y manchado. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Puedo sentarme?, preguntó Keitol. Paul levantó la vista. Por un instante, algo parecido a la ira brilló en sus ojos. Luego se desvaneció, reemplazado por un cansancio que parecía ir más allá del cansancio físico. Claro, ¿por qué no? Keitol se sentó frente a él. No sabía cómo empezar la conversación. Las costumbres humanas en torno a la muerte eran diferentes a las de Valoran. No quería ofender. Lamento sus pérdidas, dijo finalmente. Paul asintió. Gracias. Permanecieron en silencio durante varios minutos. El comedor estaba casi vacío. La mayoría de la tripulación estaba trabajando o durmiendo. Mi hermano estaba en la corriente rápida, dijo Paul de repente. El teniente Jack Gibson. Era el oficial de armas. Keitol recordó el ariete suicida. Recordó haber visto la nave averiada acelerar hacia la flota enemiga. Recordó la explosión que acabó con más de 100 vidas humanas. Lo siento, repitió. Las palabras le resultaron inadecuadas. Tranquilo. Murió luchando. Murió protegiendo esas naves coloniales. La voz de Paul estaba cargada de emoción. Murió como él hubiera querido. Es difícil de entender. Paul lo miró. Realmente lo miró como si viera a Keitol por primera vez. Supongo que lo sería. Tu gente no lucha, ¿verdad? Ni por 800 ciclos. Resolvimos nuestros conflictos hace mucho tiempo. Evolucionamos más allá de la violencia. Evolucionamos más allá de ella. Paul repitió las palabras lentamente, saboreándolas. ¿Y qué pasa cuando alguien te amenaza? ¿Cuando alguien quiere tomar lo tuyo? ¿Cuando alguien quiere lastimar a tu familia? Keitol consideró la pregunta. Negociamos. Llegamos a acuerdos. Encontramos soluciones que benefician a todas las partes. Y si la otra parte no quiere negociar, si solo quiere tomar, entonces le damos lo que quiere. Supongo que no vale la pena morir por las posesiones materiales. Paul se reclinó en su silla. Su mirada era dura ahora, pero no hostil. Solo dura. Déjame decirte algo sobre los humanos, embajador. No somos la especie más fuerte de la galaxia. No somos los más inteligentes, ni los más rápidos, ni los más longevos, pero tenemos algo de lo que la mayoría de las demás especies parecen carecer. ¿Qué es eso? Terquedad. Pura terquedad irracional e irrazonable. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Paul. Cuando alguien amenaza a nuestra gente, no calculamos las probabilidades. No sopesamos los costos y los beneficios. Simplemente nos plantamos y luchamos hasta que no podemos luchar más. Eso parece ineficiente. Tal vez, pero funciona. Paul señaló vagamente la nave que los rodeaba. Los Ktvari llevan décadas asaltando este sector. Han tomado miles de prisioneros, destruido cientos de naves. Todos los demás simplemente los evitan, cambian sus rutas, les pagan. Eso parece sensato. Es cobardía. La voz de Paul era plana. Simplemente les dice que asaltar funciona, que la violencia paga, así que siguen haciéndolo.
Se inclinó hacia adelante. Pero ahora han atacado un convoy humano. Y no corrimos. No nos rendimos. Luchamos contra ellos hasta que huyeron, los hicimos sangrar. Y perdiste 2 naves, cientos de tripulantes. Sí, lo hicimos. Paul apretó la mandíbula. Y valió la pena porque la próxima vez que los Ktvari vean una nave humana, recordarán el día de hoy. Recordarán que no nos rendimos. Lo pensarán 2 veces antes de volver a atacarnos. Kate procesó la información. La lógica no le era ajena. Podía seguir el razonamiento. Pero el peso emocional que había detrás, la disposición a sacrificar tanto por un beneficio futuro, era más difícil de comprender. ¿Crees que tus muertos aprobarían este cálculo? Paul guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave. Mi hermano Jack amaba 2 cosas en esta vida: su familia y su deber. Se unió a la flota porque quería proteger a la gente. Quería hacer de la galaxia un lugar más seguro para los humanos. Los ojos de Paul brillaron. Pudo hacer ambas cosas. Murió protegiendo a 12.000 civiles de los esclavistas. Murió dejando claro que los humanos no se rinden. Y eso es suficiente. Tiene que serlo. Es todo lo que tenemos. Paul se levantó de la mesa. ¿Quieres entender, embajador humano? Esa es la lección. No podemos vivir para siempre. No podemos tener todo lo que queremos, pero podemos elegir lo que nos importa. Podemos decidir por qué estamos dispuestos a morir. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Mi hermano tomó su decisión. También Katie Moore, el capitán Rodríguez y todos los demás que perdimos hoy. Eligieron luchar por algo más grande que ellos mismos. Y honraré esa decisión por el resto de mi vida. Entonces se fue. Keitol se sentó solo en la sala de Maya pensando en lo que había oído. Los valoranos valoraban la vida individual por encima de todo. Habían construido toda su civilización en torno a la preservación de la existencia. Para ellos, la muerte era el fracaso definitivo, algo que había que evitar a toda costa. Pero los humanos lo veían de otra manera. Valoraban la vida, sin duda. Lloraban a sus muertos con genuino dolor. Pero también creían que algunas cosas merecían la pena morir. Creían que una vida dedicada a proteger a otros tenía sentido, incluso si se acortaba. Era una filosofía extraña. Era una filosofía peligrosa. Y, sin embargo, Keitol no podía negar su poder. Los Ktvari habían gobernado este sector a través del miedo durante décadas. Habían tomado lo que querían porque nadie estaba dispuesto a oponerse a ellos. Los valoranos simplemente habían evitado la zona, aceptando que algunas regiones del espacio eran demasiado peligrosas. Pero los humanos no la habían evitado. Los humanos no la habían aceptado. Los humanos habían luchado y habían vencido. Quizás había sabiduría en la terquedad. Quizás había fuerza en la disposición al sacrificio. Quizás los valoranos, a pesar de todos sus siglos de paz y evolución, habían perdido algo importante en el camino. Kate salió del comedor y caminó por los pasillos dañados del Steadfast. Dondequiera que iba, veía humanos trabajando juntos, apoyándose mutuamente, reconstruyendo lo que había sido destruido. Estaban de luto, pero no estaban destrozados. Estaban heridos, pero no derrotados. En un pasillo, encontró a un grupo de tripulantes reunidos alrededor de un monumento improvisado. Alguien había colgado fotografías de los muertos en una pared junto con pequeños objetos personales y notas escritas a mano. Habían colocado flores en recipientes con agua y velas encendidas en la penumbra. Keitol se quedó al margen del grupo, observando. Los humanos hablaban en voz baja, compartiendo recuerdos de aquellos que habían perdido. Hubo lágrimas, pero también risas. Contaron historias de momentos embarazosos y pequeñas muestras de cariño. Celebraron las vidas vividas en lugar de simplemente lamentar las muertes ocurridas. Una joven posó una mano sobre la fotografía de Katie Moore. Me salvó la vida una vez, dijo durante un accidente de entrenamiento. Ni lo dudó.
Simplemente saltó y me sacó. Esa era Katie, respondió alguien. Siempre pendiente de los demás. Era una buena persona, la mejor. Kate observó la sencilla ceremonia con creciente emoción. Estos humanos habían perdido amigos, familiares, colegas. Habían presenciado violencia y muerte terribles. Y, sin embargo, allí estaban, honrando a sus muertos con amor y recuerdo. Esto, se dio cuenta, era la otra cara de la naturaleza humana. La cara que hacía soportable la violencia. La capacidad de amar se correspondía con la capacidad de sacrificio. La disposición a luchar se equilibraba con la capacidad de lamentar. Los humanos no eran monstruos. No eran máquinas de guerra. Eran personas que amaban lo suficiente como para morir por sus creencias. Y que Kate comprendiera por fin era lo más aterrador de ellos. El convoy llegó al puesto de avanzada humano 3 semanas después de la batalla. El Steadfast llegó a puerto arrastrando escombros y filtrando atmósfera por una docena de brechas parcheadas en el casco. Las 2 naves de escolta supervivientes estaban en condiciones similares. Pero las 3 naves coloniales estaban ilesas. 12.000 civiles habían llegado sanos y salvos a su destino. La misión, para los estándares humanos, fue un éxito. Kate observó el procedimiento de atraque desde la plataforma de observación. A su alrededor, los demás observadores valoranos guardaban silencio. Apenas habían hablado desde el final de la batalla. ¿Qué había que decir? Un joven observador llamado Metol finalmente rompió el silencio. Quiero ir a casa. Nadie discutió. Nadie sugirió quedarse más tiempo para completar su misión. Ya habían visto suficiente. Keitol organizó el transporte de vuelta al espacio valorano. El viaje duraría varias semanas. Aprovechó ese tiempo para organizar sus ideas y preparar el informe que entregaría al Sumo Consejo. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía explicar lo que había presenciado? Los humanos le habían dado acceso a sus informes posteriores a la acción. Había leído las listas de bajas, las evaluaciones de daños, los análisis tácticos. 347 tripulantes humanos habían muerto en la batalla. 2 naves habían sido destruidas. El coste material fue asombroso. Y, aún así, los humanos lo consideraron una victoria. Kate leyó las condecoraciones oficiales. El capitán Rodríguez fue ascendido póstumamente y recibió la medalla más alta que la flota humana podía otorgar. La tripulación del Swift Current fue celebrada como héroes por su sacrificio final. Ensign Katie Moore recibió un honor similar. Sus padres habían grabado un mensaje que se reprodujo en su funeral. Kate lo vio varias veces intentando comprender. Siempre quiso marcar la diferencia, dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Siempre quiso proteger a la gente. Estoy orgullosa de ella. Siempre estaré orgullosa de ella. El orgullo de la mujer era genuino. No era actuación ni negación. Ella realmente creía que la muerte de su hija tenía un significado. Kate no podía decidir si era hermoso u horroroso. Cuando su nave finalmente llegó al mundo natal de Valoran, Kate fue convocado ante el Alto Consejo. Los ancianos reunidos esperaban en la gran cámara, con rostros ancianos expectantes. Querían una evaluación estándar, cifras de población, capacidades tecnológicas, oportunidades comerciales. Esperaban escuchar que los humanos eran una curiosidad interesante, tal vez un socio potencial para un comercio menor. Kate les dio algo completamente distinto. He visto humanos en batalla, comenzó. Y debo advertirles que no son lo que suponíamos. No son primitivos que avanzan a tientas hacia la civilización. Son algo mucho más peligroso. El anciano Ptni, el miembro más antiguo y respetado del Consejo, se inclinó hacia adelante. Peligrosos. Su tecnología es inferior a la nuestra. Su esperanza de vida es trágicamente corta. ¿Qué amenaza podrían representar? Keitol había esperado esta pregunta. Había pasado semanas preparando su respuesta. No temen a la muerte como nosotros. La aceptan si la causa es justa.
Se sacrificarán a sí mismos, a sus naves, a su propio futuro para proteger a quienes consideran suyos. Describió la batalla con detalle. Les habló del capitán Rodríguez y del ariete suicida. Les habló de Katie Moore y su último acto de desafío. Les habló del dolor de Paul Gibson y su certeza de que cada muerte tenía un significado. El consejo escuchó en un silencio creciente. Los Ktvari superaban en número a los humanos en una proporción de casi 4-1. Kate continuó: desde cualquier punto de vista táctico, los humanos deberían haberse rendido. Deberían haber calculado las probabilidades y aceptado lo inevitable. En cambio, lucharon hasta que los asaltantes huyeron. Perdieron naves y tripulación. Sufrieron daños terribles, y lo consideran una victoria. El rostro del anciano Ptni reflejaba preocupación. ¿Qué recomiendas? Kate había reflexionado sobre esta pregunta durante todo el viaje a casa. Su respuesta fue sin vacilación. Nunca debemos convertirnos en sus enemigos. Nunca debemos amenazar lo que aman, porque si lo hacemos, si les damos una razón para que vuelvan su terrible furia contra nosotros, no sobreviviremos. La sala del consejo guardó silencio. Se llaman a sí mismos humanidad, dijo Kate. Pero los miré a los ojos durante esa batalla y vi algo más antiguo, algo primigenio. Son descendientes de depredadores, de supervivientes, de criaturas que se abrieron paso hasta el dominio de un mundo hostil mediante una obstinada negativa a aceptar la derrota. Hizo una pausa, recordando la sonrisa de Katie cuando el mamparo se cerró entre ellos. Recordando la mirada dura de Paul al hablar de su hermano, recordando la voz serena de la capitana Bennett ordenando a su tripulación que mantuviera la línea. Me vi obligado a presenciar la batalla de los humanos. Y nunca escaparé del terror que me inculcó. El terror de comprender que en algún lugar de esta vasta galaxia existe una especie que preferiría morir de pie que vivir de rodillas. Miró a cada miembro del consejo por turno. Esa es la humanidad. Y rezo para que nunca les demos una razón para que nos muestren de que son realmente capaces. El consejo aprobó el Tratado de Amistad Humano-Valoriano 3 ciclos después. Fue el acuerdo más favorable que el colectivo había ofrecido jamás a ninguna especie. Acceso comercial total, garantías de defensa mutua, intercambio de tecnología, todo lo que los humanos podrían desear. Algunos miembros del Consejo cuestionaron la generosidad. Argumentaron que los valoranos daban demasiado y esperaban muy poco a cambio. Kate no discutió con ellos. Simplemente les mostró la grabación que había hecho de la batalla. Les mostró los últimos momentos de Katie Moore. Les mostró la rápida corriente que se dirigía hacia la flota enemiga. Las objeciones cesaron. Pasaron los años. Kate se convirtió en el principal embajador del colectivo en el espacio humano. Pasó gran parte de su tiempo entre ellos, aprendiendo sus costumbres y comprendiendo su cultura. Asistió a la ceremonia de jubilación de la capitana Laura Bennett. Estuvo presente cuando el comandante Paul Gibson fue ascendido a capitán de su propia nave. Visitó Nueva Houston y vio el monumento erigido en honor a quienes murieron protegiendo el convoy. El nombre de Katie Moore estaba grabado en ese monumento junto con el de todos los demás. Su fotografía colgaba en un lugar de honor. Los visitantes dejaban flores y pequeñas muestras de agradecimiento. Los humanos nunca olvidaban a sus muertos. Los conservaban a través de los años, aferrándose a sus recuerdos como regalos preciosos. Keitol pensaba en esto a menudo. Su propia especie vivía siglos. Cuando un valorano moría, era un acontecimiento inusual, un duelo intenso pero breve. Los muertos se desvanecían de la memoria en una generación. Pero los humanos, con sus cortas vidas y alta mortalidad, parecían recordar para siempre. Construían monumentos, escribían historias y transmitían leyendas. Sus héroes vivían mucho después de que sus cuerpos se convirtieran en polvo. Quizás por eso estaban dispuestos a morir por una causa. Sabían que serían recordados. Sabían que su sacrificio tendría un significado más allá de su breve existencia. Era una extraña forma de inmortalidad,
pero inmortalidad al fin y al cabo. Al final de su vida, Kate regresó al espacio de Valoran por última vez. Ya era viejo, incluso para los estándares de su especie. Se le agotaba el tiempo. El Alto Consejo le pidió que diera una última evaluación de la humanidad. Querían saber si su opinión había cambiado con el paso de los siglos. Kate reflexionó sobre la pregunta durante mucho tiempo. Cuando conocí a los humanos por primera vez, dijo, pensé que eran primitivos, violentos, irracionales. Pensé que su disposición a morir era una debilidad, una falta de valor real de la existencia. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Su disposición a morir no es debilidad. Es su mayor fortaleza. Les permite amar por completo, comprometerse plenamente, luchar sin reservas. No le temen a la muerte porque comprenden que hay cosas más importantes que la supervivencia. Observó a los miembros del Consejo, tan ancianos y tan cómodos en su seguridad. Hemos evolucionado más allá de la violencia. Hemos construido una civilización basada en la preservación y el compromiso. Y es una buena civilización, una civilización pacífica. Pero también es frágil. Su voz se redujo a apenas un susurro. Porque si los humanos alguna vez se vuelven contra nosotros, no tendremos defensa. Hemos olvidado cómo luchar. Hemos olvidado cómo sacrificarnos. Hemos olvidado cómo amar algo más que a nosotros mismos. Se puso de pie lentamente, con las articulaciones doloridas. Los humanos nunca olvidarán, y por eso heredarán las estrellas. Kate abandonó la cámara del consejo y nunca regresó. Pasó sus últimos años en un mundo tranquilo, lejos del conflicto, escribiendo sus memorias. El último capítulo trataba sobre la batalla, sobre la firmeza y la corriente veloz, sobre el capitán Bennett, el comandante Gibson y Enenkei Timur. Lo llamó el día que aprendí a temer. Pero en secreto, lo llamó de otra manera. Lo llamó el día en que aprendí a admirar. Porque a pesar de toda su violencia, a pesar de su terrible capacidad de destrucción, los humanos le habían mostrado algo hermoso. Le habían mostrado lo que significaba amar algo lo suficiente como para morir por ello.